Como habíamos anunciado, nos acompaña el doctor Salvador Ramos, director de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, ONAPI. Con él vamos a hablar de registro de nombre, de patente, registro de marcas. Doctor, buenos días. ¿Qué es la ONAPI? ¿Cómo se ha avanzado en estos casi 2 años que usted tiene frente a la institución? Bueno, buenos días para los dos amigos. No puedo establecer que no sea un marco de referencia de amistad. Mira, ONAPI es una institución que realmente trabaja, como tú señalaste, con la propiedad industrial, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, que fue creada en el año 2000 sobre la Ley 2000 para regir todo lo que tiene que ver con los nombres comerciales, la patente. Y cuando hablamos de patente, hablamos de diseño de industrial, modelo de utilidad, y en los signos, nombres comerciales hablamos de signos distintivos, nombres comerciales, marca, logos, lemas y todo ese tipo de identidades que sirven para identificar la persona. ONAPI es una institución que tiene un rol muy importante en el registro de la propiedad industrial. Tú sabes que el Estado tiene 4 grandes registros que ha organizado, uno que tiene que ver con la persona, uno que tiene que ver con el derecho al voto, uno que tiene que ver con la propiedad inmobiliaria y uno que tiene que ver con la propiedad industrial y la propiedad intelectual. En ese sentido, nosotros abarcamos todo lo que tiene que ver con el registro de la propiedad industrial, porque ya existe una institución que tiene que ver derecho de autor, que ONDA, que registra los derechos de autor, la ley 6500, que está regida también para esa área. Nosotros nos especializamos en lo que tiene que ver con patentes y nombres comerciales. Estamos trabajando directamente con las universidades, estamos trabajando directamente con el sector empresarial, con las industrias y con todos los sectores dinámicos de la economía, porque nosotros tenemos que ver, como te decía, con la patente, lo que tiene que ver con el modelo de utilidad, lo que tiene que ver con el diseño industrial y el desarrollo de la tecnología. ¿Qué es lo que demanda la gente a la ONAPI? Normalmente la gente demanda marcas y nombres de manera masiva, en mayor cantidad. ¿Eso hay que registrarlo en ONAPI? Eso hay que registrarlo en ONAPI, que te otorga el certificado, que te otorga el título. Por eso se dice un lema que establece la empresa, la industria, el comercio se inicia por ONAPI, porque en ONAPI nace la identidad, te da el patrimonio del nombre, te da el patrimonio de los derechos que tú tienes sobre una empresa, sobre un comercio, sobre una industria. Entonces, normalmente, como estamos en un mundo desarrollado, en un mundo que está muy dinámica de entendimiento comercial, pues prácticamente todo el mundo quiere tener asegurado su marca, porque tú cuando ya tienes un producto que lo ha marcado o que lo ha llevado a una patente, pues prácticamente es una propiedad tuya que tú la vas a vender. A veces tú vendes un producto, una marca de un negocio, y tú estás viendo el nombre de un restaurante, tú vendes la marca de ese restaurante. Sí. O de una bebida alcohólica, tú vendes la marca de la bebida alcohólica. O de un detergente o lo que sea, tú vendes la marca de ese detergente, porque ya tienen un nombre hecho y ya la gente lo demanda por el nombre, por la marca. Entonces todo el mundo desea que su marca se comercialice, se venda, se reconozca y sea atractiva al mercado del consumo. Por eso se va a registrar la marca. O el nombre comercial, la gente quiere tener un nombre registrado, ya sea para obtener la RNC, para tener un nombre comercial, para abrir una cuenta bancaria, para organizar las empresas. Las empresas solamente se organizan a través de un nombre comercial o de una marca o de una patente, y eso es la labor diaria. Pero ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que crear un nivel de conciencia, porque no existe todavía una comprensión en el sector empresarial, en el sector comercial, en el sector productivo,
de que las marcas, los nombres comerciales deben ser registrados, deben ser, obtener patentes o diseño de modelo de utilidad, de muchas cosas diseñadas que están en el mercado, ya sea a través de la artesanía. Hay cosas que tú que tienes, que las preparan muchos artesanos, y viene otra vez y lo ve, y se la compra, te compra uno normalmente, y cuando tú vienes a ver, llega de un país de eso, cualquiera te llega 3 furgones con el mismo diseño y el mismo arte y la misma artesanía que tú presentaste. Es decir, que hay un impacto en el desarrollo de la empresa o la pequeña empresa, de las industrias. Claro, claro, estamos vinculados totalmente. Por eso el trabajo fundamentalmente que nosotros tenemos como institución de ir al mercado de la producción, de ir al mercado de la pequeña y mediana empresa, de ir junto con las MIPYMES a comercializar, a educar, a formar. Por eso tenemos también una academia de la propiedad industrial y la innovación. O sea, que constantemente estamos dictando cursos, talleres, seminarios a empresarios en las universidades. Vamos a captar los jóvenes más talentosos para que ellos hagan diseño, para que ellos trabajen en la innovación, en la tecnología. O sea, es una labor constante que ONAPI tiene que estar permanentemente trabajando en eso. Así que esa es una labor. Estamos ahora el 26, el próximo martes, tenemos un aniversario más de lo que es el Día Mundial de la Propiedad Industrial, o sea, de la propiedad intelectual, la PI, que todos los países que formamos parte de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pues tenemos actividades, tenemos eventos. Nosotros el próximo martes tenemos un evento, una conferencia magistral que la vamos a dar en un lugar específico que lo estamos localizando, donde nosotros vamos a invitar a gestores, vamos a invitar a profesionales, vamos a invitar a empresarios, vamos a invitar a universidades, para que realmente ese expositor que lo manda la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para que vaya a hacer una disertación. El miércoles tenemos también un encuentro con las universidades, los vicerrectores de la Universidad de Investigación, para que exista un debate sobre propiedad industrial, sobre desarrollo tecnológico y sobre lo que tiene que ver las innovaciones y todo lo que viene el control, la eficiencia que nosotros tenemos en la búsqueda de nuevo desarrollo de tecnología. Doctor, fíjense, mi pregunta la voy a poner en un contexto un poco más técnico dentro de la actividad, ¿verdad? Hay una sutil diferencia entre propiedad intelectual y propiedad industrial, pero ambas actividades tienen que ver con el intelecto de la persona, porque si el que crea una fórmula química, un proceso de software, ¿verdad?, o una canción o algo así, pues tiene que ser registrado en los organismos que ya usted mencionó, o es la Oficina del Derecho de Autor, ONDA, o es la ONAPI, si se trata de asunto industrial. Pero la pregunta mía tiene que ver con lo siguiente. Yo observo que la ley, por ejemplo, 6500, que es la de derecho de autor, ¿verdad? Sí. Esa ley tiene características penales, contempla, o sea, la violación del derecho de autor conlleva una condenación penal, ¿verdad? Mientras que veo que la violación, por ejemplo, de alguna característica que tenga que ver con propiedad industrial, hasta donde yo, con la experiencia que tengo, con el tiempo que tengo ejerciendo en esa área, veo como que no hay consecuencias penales en ese asunto. Hay personas que utilizan, por ejemplo, lo que se puede hacer es que, por ejemplo, haya una demanda quizás de la parte afectada en el plano de daño y perjuicio, pero no veo como que haya como una, ¿cómo le digo?, una, digamos, obligatoriedad que implique una penalidad, es la palabra que yo iba a utilizar. Sí, o sea, lo que quiero preguntar es esto. A veces no hay forma de que se confunda, por ejemplo, una propiedad que realmente es intelectual con una que sea industrial. Por ejemplo, una persona que cree un proceso X, ¿verdad?, que tenga que ver con la intelectualidad. Usted me comprendió bien, o sea, que hay algo ahí sutil. La pregunta, vamos a ver si la puedo desarrollar como buen estudiante. Es algo así. Mire, lo primero es que la propiedad intelectual abarca tanto la propiedad industrial como la propiedad, como el derecho de autor. Ambos. Cuando se la suman las dos, la propiedad industrial más
el derecho de autor es igual a propiedad intelectual. O sea, lo que pasa es que en nuestro país actualmente está dividido en dos instituciones. En otros países es una sola institución que existe el derecho a la propiedad industrial e intelectual y abarca ambas instituciones unificadas. Sin embargo, nosotros en este país, como decía, la tenemos diferenciada, pero no existe tanta confusión porque la Constitución de la República, en el artículo 52, se refiere en lo que tiene que ver con los derechos fundamentales. Fíjense que en nuestro país la reforma constitucional del año 2012 elevó el derecho a la propiedad intelectual al grado de derecho fundamental, ni siquiera un carácter de derecho sustantivo, no, derecho fundamental lo elevó. Lo tenemos en el artículo 52 de la Constitución de la República, establece específicamente y claramente en qué consiste la propiedad, el derecho de autor y en qué consiste la propiedad intelectual. Cuando se refiere a obra de artes, artística, que tiene que ver con el intelecto, y lo que tiene que ver con el diseño, la producción, comercio, nos tiene que ver con la propiedad industrial. Eso está bien especificado, también la misma ley 6500, igual que la ley 2000, establece detalladamente, minuciosamente los procedimientos que se utilizan tanto para el derecho de autor como para la propiedad intelectual, o sea, cómo se manejan ambas cosas. En cuanto a las persecuciones que usted se refiere, mire, nosotros, la parte de lo que tiene que ver con la propiedad industrial también se persigue de manera represiva, con pena pecuniaria y con pena privativa de libertad, cuando se tratan de adulteración, de falsificaciones, de productos, de marcas, de cosas que son llevadas al mercado. Nosotros tenemos inspectores en la oficina para nosotros salir a verificar productos, comprobar si son falsificados, si son originales, si hay marcas se están comercializando que no son correctas. Y además tenemos seguimiento de la Organización Mundial del Comercio, también tenemos parte de lo que tiene que ver con el cumplimiento del Tratado de Carta y de otros tratados internacionales que siguen. También tenemos comunicación constantemente con la parte comercial de la Embajada Americana, que estamos dando seguimiento a todos los tratados internacionales de comercio. Eso nos vincula a nosotros a que tengamos también que darle seguimiento a toda la parte que vinculada al comercio, ya de lo que está vinculado a los tratados internacionales. Es una labor mucho más compleja. Lo que tiene que ver, con, por ejemplo, con patentar un producto. Nosotros no podemos patentar cualquier cosa. Hay gente que se inventa algo y lo quiere patentar. Hemos tenido problemas con algunas personas que quieren patentar cosas, pero cuando nosotros patentamos un producto, tiene que estar la Organización Mundial del Comercio de acuerdo, porque tiene que estar la OMPI de acuerdo. Es un producto que se puede comercializar en otros países, entonces nosotros no podemos estar patentando cosas que no sean, que tengan un carácter científico, que tengan un carácter comprobatorio, que pueda competir, que ya esté registrado o esté patentado en otros países, o que no tenga ningún aporte al conocimiento, al descubrimiento. Entonces, la labor de patentar cosas es muy delicada, muy delicada. Yo tengo como práctica que en eso de patentes yo no me vinculo. El que me busca a mí para un asunto de una patente, yo digo, mira, yo hasta ahí no llego por un problema ético, moral. Exacto. Yo por un problema ético y moral, yo en eso no me vinculo. Porque tiene un carácter científico, tiene un carácter más estratégico de desarrollo, porque está vinculado a tratados internacionales, está vinculado a instituciones de carácter comercial e internacional, y eso nos puede afectar en el comercio a nosotros y desacreditarnos el país en cuanto nosotros logremos patentar cualquier cosa que no requiera los elementos, las características que requiere un producto que nosotros vamos a patentar. A propósito de patente, doctor, quisiera dejarle en el aire, pues vamos antes de hacer la pausa. Se registran muchas patentes, ustedes registran muchas patentes, ¿y cuáles son las de mayor proyección, ¿verdad?, a nivel internacional? Quisiera que habláramos de eso después de la pausa. Regresamos en breve. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con el doctor Salvador Ramos,
director de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial. Doctor, antes de la pausa, dejaba en el aire la pregunta sobre las patentes. ¿Qué cantidad de patentes registramos aquí al año en la República Dominicana? ¿Y cuáles son las que tienen mayor proyección a nivel internacional, que les den a la República Dominicana la oportunidad de mayor desarrollo, ¿verdad?, en función de lo que podemos patentar y exponer a nivel mundial? Mira, el tema de las patentes es un poquito más complicado porque es un proceso de investigación, de tecnología y de comprobación de laboratorio. Quienes logran dar una licencia de patente son técnicos de laboratorio, ya sean farmacéuticos, ya sean biólogos, ya sean químicos, ingenieros, que tienen cierto grado de conocimiento. Por ejemplo, los técnicos que nosotros tenemos en el departamento de innovación de patentes, la mayoría son extranjeros, cubanos, tenemos unos cuantos, y dominicanos también, pero son contratados porque necesitan gente con experiencia. Ahora mismo nosotros se murió un joven muy talentoso con problemas del COVID en esos días, se nos murió y tenemos ese vacío y estamos contratando a una persona de España para que venga a cubrirnos esa parte de la falta que él tiene por la especialidad y la experiencia que tenía que tener en el área de la investigación. Entonces, una patente toma de hasta 3 años y hasta 5 años para reconocerse, por el proceso de comprobación, fase 1, fase 2, fase 3, hasta que nosotros ya la lanzamos al mercado. Es más complicado. Normalmente nosotros estamos dando unas 20 o 30 patentes al año, pero las patentes que más estamos otorgando son patentes internacionales, porque vienen aquí a patentar, son productos que ya están patentado en otro país y lo quiere patentar aquí para comercializarlo en el país y ya tienen todo un proceso de comprobación científica que nosotros que tenemos que verificar competencia de mercado y otras cosas para patentarlo. Sin embargo, aquí en República Dominicana hemos logrado patentar. En este mismo mes nosotros entregamos 4 patentes, 3, creo que entregamos una de la universidad, 3 universidades de UNIBE, una de la Universidad de INTET, que tienen 2 universidades que están en competencia en el campo de la competencia y la investigación, que yo los felicito como académico de SOR por ese desarrollo que tiene la investigación. Pero hay una debilidad que tenemos en los productos que se patentan aquí. Hay jóvenes talentosos, jóvenes muy inquietos que se dedican a la investigación, que en el área de la innovación, la tecnología y la investigación, que nosotros les patentamos un producto. Pero ¿qué sucede? Que esa patente el joven no tiene cómo comercializarla, porque tiene las ideas, tiene la forma cómo hacer, pero cuando va al mercado necesita un financiamiento o unos recursos para explotar esa patente. Entonces esas patentes se quedan paralizadas, no se ejecutan, no tienen motivación y se quedan en carpeta porque no hay una inversión, no hay una protección de carácter estatal. Nosotros mismos queremos apoyarlo, pero ONAPI no tiene recursos porque ONAPI es una institución autogestionaria de captación directa, sin recursos, no hay una comprensión todavía del papel que tiene esta institución a nivel del comercio, a nivel de la participación de desarrollo de la investigación, y solamente podemos hacerles promociones a lo que ellos han aprobado. Sin embargo, ese sector, esos jóvenes no son motivados, apoyados ni por empresarios, ni por el Estado, ni por nadie, y hacen grandes aportes, grandes grandes innovaciones, y prácticamente eso tiene que ver con la inversión. Pero nosotros estamos produciendo patentes en el país. Doctor, hay algo que quiero preguntarle que está relacionado con eso que usted acaba de exponer. Y es que yo observo que en países, ante todo europeos y asiáticos, que son grandes productores de cosas específicas, tienen un concepto de denominación de origen. Me gustaría saber si aquí, por ejemplo, hay esa propensión a establecer denominaciones de origen, y eso lo maneja con seguridad la oficina que usted dirige. ¿Cuánto han entregado, verdad? Exacto. ¿Cuánto han entregado? Sí. Mira, nosotros tenemos denominaciones de origen, varias. Eso está dentro de lo que se llaman los nombres comerciales. Exacto. Y en el país
tenemos denominación de origen de café, tenemos denominación de origen de cacao, de ron. tenemos denominación de origen de ron, Exacto. tenemos de Tabaco, tabaco, sí. es decir, tenemos varias denominaciones Exacto. de origen. Pero la denominación de origen Eso es importante. es para- importante porque tiene una naturaleza, una característica que es de una zona específica. O sea, es un producto que tiene una identidad de una zona específica. Exactamente. Entonces, no, si usted tiene, por ejemplo, en San Juan, o por poner un ejemplo, en San Cristóbal, que es un aguacate que tiene denominación de origen, no voy a decir los nombres para no hacer anuncios comerciales, Claro. es decir, que existen denominaciones de origen en esa parte, bueno, pues esos son productos de esa zona, pero sí hemos otorgado varias denominaciones de origen, aún estando yo en la gestión mía hemos entregado 2 denominaciones de origen y varias denominaciones geográficas de regiones también específicas. O sea que eso existe fundamentalmente, bueno, una vez ya nosotros que tenemos un poquito más de dominio sobre esta área, cuando entramos a la etiqueta, a buscar la identidad de un producto, lo primero que vamos a leer es si de dónde procede y qué tipo de calificación tiene en su país en cuanto a lo que es el comercio que le da, si es denominación de origen, si es una denominación geográfica, qué tipo de comercialización tiene. Algo jocoso sobre eso, que no es pregunta, sino algo jocoso, y es que el pueblo llano, inteligentísimo el pueblo, tiene su denominación de origen ya establecida. Plátano baronero, plátano, o sea, Sí, para mí es algo parecido. Eso ¿verdad? sí. Es correcto. Sí, Doctor, en materia de proyección, ONAPI, ¿cuáles han sido los logros en estos últimos 2 años? Casi 2 años que tiene usted ya. Un año, bueno, que tiene el gobierno. Sí. Sí. Prácticamente nosotros tenemos logrado una proyección porque hemos insertado, nosotros encontramos una institución bien sólida y consolidada. No puedo venir a decir que Claro. ONAPI era una institución, no. ONAPI era una institución bien sólida. Lo que yo pude notar en ONAPI era que tenía poca proyección hacia afuera. O sea, se había quedado, como yo diría, un poquito limitada a sus labores que realizaban. Y no había extendido una labor extensionista hacia los sectores con quien tenía que tener contacto, con los empresarios, con las universidades, con el comercio, con los profesionales, con los gestores, para que ellos sean los motivadores de esta institución y se dé a conocer. E inclusive con el mismo gobierno, porque te voy a decir una cosa, yo que soy un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, el PRM, y que fui de los fundadores del PRM, y soy el secretario electoral del PRM fundador, cuando a mí me preguntan, ¿y qué función tú tienes en el gobierno? Digo, yo tengo ONAPI. ¿Qué es ONAPI? ¿Qué es eso? Y a ti eso fue lo que a ti te dieron. O sea, realmente como algo despectivo, como algo deprimente, porque no saben qué es lo que realmente, la función que ejerce esta institución, no tiene una conciencia de la labor que realiza. Sin embargo, nosotros viendo ese desconocimiento que a mí me ha tocado, decirme como, pero ¿y eso es lo que a ti te toca? Tú no tienes. O sea, yo he tratado de ir hacia afuera, a hacer, te reitero, una labor extensionista para que lo que ONAPI hace, lo que establece la ley 2000, lo que nosotros tenemos que cumplir con los tratados internacionales, lo que dice la OMPI, la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, lo que dicen la Organización Mundial del Comercio, que es la labor que nosotros realizamos, pues prácticamente se proyecte y se conozca en todos los sectores que nosotros tenemos vinculación y que tenemos un trabajo directo con ellos. Es una gran institución. Doctor, finalmente se nos acaba el tiempo, muy breve. Además del Distrito Nacional de Santo Domingo, ¿dónde más está ONAPI? ONAPI nosotros lo tenemos en la zona oriental, y lo tenemos acá, también está en Santiago de los Caballeros, también está en San Francisco de Macorís, también está en Puerto Plata, y ahora vamos a abrir un CATI, o sea, un Centro de Atención a la Tecnología e Innovación en Moca, en la provincia de Payá, con que nos reunimos con la Asociación de Empresarios de allá, y ya ellos nos otorgaron un espacio, un local. Nosotros solamente le vamos a poner el personal y ellos van a poner todo para que ya desde ahí se opere también un centro tecnológico que lo que va a hacer es ir a capacitar y a orientar a los comerciantes, a los empresarios, porque es una labor que nosotros tenemos que ir a tocar la puerta a cada uno de los entes importantes
del comercio y la industria en el país. Doctor, agradecemos que haya venido a compartir con nosotros y con nuestros amables televidentes sus ideas, sus conocimientos, además a explicarnos qué es el ONAPI, qué está haciendo, la importancia que tiene para el país, sobre todo en materia de registro de nombres, registro de marcas y patentes. Así que muchísimas gracias. Gracias, hermanos. Sí, Siempre a sus órdenes. Bueno, tenerlo pronto por aquí. hemos conversado con el doctor Salvador Ramos, director de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial. Permítanme antes de despedir recordarles que esta entrevista llegó a nombre de Farmacia Patricio, la más importante red de farmacia de Santo Domingo Este. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Muchas gracias, buenos días.